Reciban un cordial saludo todos los participantes a este 18º Congreso Internacional. Mi nombre es Fernando García, soy académico del Departamento de Currículum, Evaluación y Tecnologías en Educación. Me acompaña mi colega Ricardo González, un cordial saludo. También soy académico del Departamento de Currículum, Evaluación y Tecnologías en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Un agrado poder participar y estar con ustedes. Nuestro propósito es poder compartir un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el profesor González y que tiene como objetivo nuclear o central el poder determinar efectivamente si la evaluación que hoy día se está utilizando en los establecimientos educacionales de nivel de educación básica o media o y media de Chile, en una muestra que tenemos, podemos estar en condiciones de determinar o asegurar la calidad de los aprendizajes evidenciados a partir de los instrumentos que los profesores utilizan. Esta es una investigación que se comenzó a desarrollar a finales del año 2019 y justamente uno de los aspectos que nos pareció complejo fue todo el tema pandémico que nuestro país, Chile, y que en general el mundo ha vivido. Quisiéramos, junto al profesor González, entregarles algunas antecedentes que nos permiten determinar qué es lo que hemos investigado al respecto. Primero, señalar algunos aspectos respecto a las concepciones de evaluación con foco en el aprendizaje que actualmente están en la literatura y que podemos relevar como aspectos significativos a tener en consideración como parámetros. Primero, la evaluación para el aprendizaje es centrado en el desarrollo de habilidades de procesamiento del pensamiento con foco en las de orden superior como primer elemento. Segundo, la consideración de las evaluaciones deseables siempre de carácter formativas y de proceso. Por otra parte, también el hecho de promover una diversidad de estrategias evaluativas en concordancia con los distintos tipos de saberes. Y este conglomerado de condiciones deseables en el sistema escolar, particularmente en el ámbito evaluativo, ¿cierto?, presentan al profesorado un desafío para el ejercicio profesional, y esto es de carácter transversal, independiente del nivel educacional del que estamos hablando, particularmente en este trabajo, en la educación básica y media del sistema escolar chileno. Complementando lo señalado, podemos argumentar y sostener de que este proceso de evaluación no es única y exclusivo a ciertos niveles de educación como es educación básica y educación media, sino que siempre hemos estado tensionados viendo, y esta realidad se visibiliza también en las universidades, se visibiliza en la educación superior. Al respecto, hay distintos estudios que avalan también lo que se está desarrollando. Sin embargo, cuando quisimos recoger antecedentes de cuál es el estado del arte, nos pudimos dar cuenta que la cantidad de artículos que se han producido con esta temática es relativamente baja, lo cual nos incentiva a seguir investigando en esta línea. Por otra parte, hay un aspecto que en Chile ha tenido una relevancia importante en materia de discusión, ha sido la aplicación de pruebas estandarizadas. Pruebas estandarizadas como por ejemplo el CIMSE, sobre el cual se decantan una serie de percepciones, opiniones y juicios valorativos respecto de la pertinencia de la realización de este tipo de pruebas. Y es así como, desde un punto de vista más bien histórico, se observan brechas importantes entre los resultados obtenidos en la prueba, teniendo como consideración el nivel o teniendo en consideración el tipo de administración que el establecimiento tenga. Si es
administrado por la vía municipal o si es administrado de forma particular. Entonces ahí se producen brechas que estas pruebas estandarizadas dejan en evidencia entre la educación pública municipal y lo que es la educación privada o semi-privada. También podemos dar cuenta de que al poder indagar acerca de los tipos de instrumentos que los profesores señalan o utilizan, así como el profesor González acaba de señalar respecto de la prevalencia de ciertos tipos de instrumentos, también existe una prevalencia respecto del uso de pruebas escritas por sobre otro tipo de documento o de instrumento de evaluación, como puede ser un informe o como puede ser una bitácora, sino que simplemente se siguen utilizando predominantemente pruebas de papel y pruebas en donde el tipo de medición que involucran dichas pruebas son más bien de habilidades básicas y escasamente de carácter intermedio. Del mismo modo, presentada esta situación de contexto, ¿cierto? Se lleva a cabo esta investigación, este estudio, y para ello se recurre como modalidad investigativa un estudio de carácter situado que corresponde a un paradigma investigativo de tipo cuantitativo. La estrategia de recogida de información parte desde la recopilación de los instrumentos evaluativos empleados en un tiempo único en dos niveles de educación, particularmente la educación básica en un octavo grado y en enseñanza media en un segundo nivel o segundo de enseñanza media, y focalizado básicamente en dos disciplinas o asignaturas, lenguaje y matemática, que son, como bien mencionaba el profesor García, son las que están medidas de forma sistemática por las pruebas nacionales. En total, se recogieron 25 instrumentos aplicados en un mes único, en un periodo de tiempo acotado. Del mismo modo, esta estrategia de recogida de información, ¿cierto?, trae aparejada una estrategia concordante de análisis de datos. En primer término, la validación de matriz de evaluación de estructura formal de los instrumentos evaluativos pesquisados. Por otra parte, la evaluación de ítems uno a uno respecto del nivel cognitivo que evalúa, y la aplicación para determinar el nivel de consistencia interna del coeficiente alfa de Cronbach en función de las respuestas y puntuaciones obtenidas en cada ítem por el estudiantado a los cuales se les aplicó estos instrumentos que son objeto de estudio. Entonces, a partir de esa recogida de documentos, que son los instrumentos que los profesores aplicaron, evaluaron y calificaron a sus estudiantes, se hizo una serie de estudios que pudiera determinar cómo, en primer lugar, estaban construidos estos instrumentos. Para ello, entonces, un primer aspecto fue determinar y se elaboró una pauta con la cual todos los instrumentos fueron cotejados, que previamente fueron validados por académicos con trayectoria y que pudieran decir que efectivamente esos aspectos debiesen estar presentes en los instrumentos. Entonces, pudimos determinar que en general los instrumentos pareciera ser que están bien construidos, es decir, utilizan tamaños de letras adecuados, utilizan espacios adecuados, la pregunta está bien redactada, no se observan problemas de ortografía ni de redacción, existen imágenes que son claras y nítidas, el texto es legible. Sin embargo, donde se observa una cierta dispersión, tiene que ver básicamente con que los instrumentos no todos explicitan cuál es el propósito que el estudiante debe demostrar al poder resolver la prueba. El segundo aspecto, que era clave y vital en esta investigación, era llegar a determinar si efectivamente los instrumentos utilizados, qué nivel cognitivo, siguiendo la taxonomía básica de Bloom y las nuevas taxonomías que se han desarrollado a partir del planteamiento propiamente tal de Bloom, dicen relación con qué nivel ellos utilizan.
allí podemos observar que en los dos subsectores analizados, lenguaje y comunicación y matemática, hay una fuerte prevalencia por los niveles cognitivos más bajos de esta escala. Es decir, se utilizan predominantemente preguntas que son del nivel de conocimiento, de comprensión, y escasamente se pueden ver en algunos subsectores que prevalecen, como es en matemática, el tema de la aplicación. Sin embargo, aquello que pudiera ser tan destacado como aplicar el conocimiento in situ, en realidad ocurre que está descontextualizada. La aplicación más bien se entiende como un acto mecánico en el cual el estudiante aplica una fórmula, resuelve operaciones y obtiene un resultado. Resultado cifrado en un guarismo que poco deja de poder darle un sentido a la aplicación de ese ejercicio o a la resolución de ese problema. Otras investigaciones realizadas en Chile logran demostrar evidentemente estos mismos aspectos que estamos observando en los instrumentos que hemos revisado. En este sentido, para poder recabar información respecto de la precisión con la que operan estos instrumentos, se aplicó el coeficiente de confiabilidad a los 25 instrumentos que fueron sometidos a esta prueba para determinar, por cierto, la consistencia interna. De este modo, los resultados obtenidos que quedaron como evidencia de esta medición son bastante heterogéneos. Vale decir, algunos instrumentos presentan un adecuado nivel de confiabilidad o consistencia interna en sus ítems, pero otros lamentablemente exhiben indicadores bastante descendidos. Es interesante ver que algunos de estos instrumentos con bajo nivel de confiabilidad, por una parte, obtienen por parte del estudiantado buenos resultados académicos reflejados en buenas calificaciones altas, y al revés de lo esperado, los ítems que presentan un alto nivel de confiabilidad, consistencia interna, se condicen con bajos resultados académicos en las calificaciones del estudiantado que participó de la pesquisa. Complementando lo que dice el profesor González, es importante porque los profesores tienden a dar una alta credibilidad a los resultados obtenidos. Entonces, si los estudiantes obtienen un buen resultado en sus pruebas, evidentemente significaría que están alcanzando buenos niveles de aprendizaje. Y esto podría tener una mirada un tanto errónea de lo que verdaderamente ocurre. Nuestras principales conclusiones tienen que ver con lo siguiente. Primero, evidentemente los resultados que hemos obtenido en estas mediciones de estos 25 instrumentos permiten asegurar que efectivamente evalúan niveles cognitivos que están referidos al conocimiento, a la comprensión y a una aplicación mecanizada y sin contexto. En este sentido, esto es particularmente interesante porque autores como la Agencia Nacional de Calidad de la Educación chilena está fuertemente interesada y plantea como inquietud el que efectivamente se alcancen niveles cognitivos de orden superior. Y no estamos diciendo que eso sea alcanzado en ciertos niveles de educación, sino que sean en todos los niveles de educación. Otras investigaciones, como la de Rominot Vergara, 2017, también lo avalan. Por su parte, es posible concluir que existe un divorcio entre lo que declaran las pruebas estandarizadas del sistema de medición de la calidad de la educación, conocido como el CIMSE, respecto de los niveles cognitivos evaluados con los instrumentos aplicados en este momento en aula. Esto reafirma lo que sostienen Ravela, Picaroni, Laurerio en 2009 y es corroborado posteriormente también por el estudio de Rominot 2017. Otro aspecto que no deja de llamar la atención en lo que observamos es que existe, a diferencia de lo que planteamos en las primeras presentaciones, en que exista una cierta heterogeneidad o una diversidad en el tipo de instrumento aplicado y en el tipo de ítems seleccionados,
tiene que ver con que hay una prevalencia en pruebas que son muy clásicas, preguntas dicotómicas, de alternativa múltiple, términos pareados, de una respuesta que tiene que ser única, o un número, un guarismo, como decíamos, único. Esto, visto desde la mirada del evaluador, se puede comprender, porque una prueba de comprensión de lectura, por ejemplo, aplicada a un número cercano a 50 estudiantes, en donde sean de desarrollo, en donde el estudiante pueda aplicar síntesis o creatividad, implicaría un tiempo para realizar la evaluación tremendamente largo, extendido, y aquello puede explicar entonces que el profesor privilegia instrumentos en donde la respuesta tiene que ser única y es una especie de checklist en donde está correcto o está incorrecto. Y en concordancia con lo anterior, lamentablemente es posible corroborar y concluir con este estudio que existe un escaso empleo de preguntas o de ítems que permitan entregar por parte del estudiantado opiniones, análisis, síntesis, evaluación, ni menos desarrollar la creatividad en espacios bastante restringidos, como lo mencionaba el profesor García. Lo que puede ser explicado por la mayor complejidad asociada a su evaluación. Esto es lo que ha sostenido Fernández, González y Monarca en el año 2018 y que presenta un escenario bastante complejo, una discretización de la tipología de instrumentos de ítems que de algún modo no va en pro de desarrollar en el estudiantado niveles de habilidad de nivel superior. Finalmente, mucho se juzga y se emiten planteamientos respecto a las pruebas estandarizadas, pruebas en donde existe un cierto rechazo por parte de los evaluadores porque no se ajustan a un contexto, porque hablan de una realidad ficticia, etc. Pero hay que reconocer que dichas pruebas sí tienen una valía en cuanto a su construcción, cuestión diametralmente diferente respecto de las que se utilizan en aula, en donde tal vez las pruebas miden algo distinto de lo que verdaderamente fueron o con el propósito para el cual fueron construidas. Y a raíz de eso se le da un juicio de valor aprobatorio o desaprobatorio respecto de la respuesta que el estudiante ha emitido, y sin embargo esa respuesta puede estar mediada por la calidad de la pregunta que se formuló. Distintos autores también han hecho investigaciones en esta línea, como Parceriza y Berger en el año 2016. Finalmente, podemos mencionar algunos aspectos que de algún modo condicionaron los resultados y hallazgos de este trabajo investigativo. Primero, referirnos sucintamente a las limitaciones del estudio, que presentó en primer término un número acotado de instrumentos y en un único momento en términos de la pesquisa de recursos a investigar para el análisis documental. En segundo término, la imposibilidad de diálogo con quienes diseñaron, con los arquitectos de los instrumentos para revelar propósitos y opiniones de sus creaciones, donde estaban o donde se podía haber constatado la intencionalidad educativa y evaluativa tras esa estructura que ellos presentaron. Y finalmente, un escenario investigativo desarrollado en contexto pandémico que limitó, restringió el accionar del equipo de investigadores. Respecto de proyecciones o cómo podemos ver esto, es nuestro interés el de publicar esta investigación, pero también el de poder difundir cómo se pueden construir desde un punto de vista formal los instrumentos. Y tal como hemos dicho, también nos interesa poder obtener evidencia de cómo se está evaluando en educación superior. Porque si bien es cierto, se hace énfasis hoy día en currículas más bien centrados en competencias y resultados de aprendizaje, no sería nada de sorpresivo el poder encontrarnos con instrumentos evaluativos en donde los niveles cognitivos vuelven a ser los más bajos, aun cuando se señala que estamos en niveles cognitivos de carácter superior. Finalmente podemos mencionar algún conjunto de recomendaciones a la luz de los resultados y hallazgos de este estudio. En primer término,
efectuar un estudio de carácter bidimensional simultáneo con los profesionales que construyeran sus instrumentos evaluativos. Del mismo modo, favorecer un proceso reflexivo a partir de las evidencias obtenidas, promover estudios acerca del rol de la evaluación en forma de favorecer aprendizajes y finalmente empoderarse del rol que tiene la evaluación como otra instancia para aprender y para potenciar los niveles cognitivos de orden superior. Es decir, promover el principio de evaluación para el aprendizaje. Bueno, eso que estamos ahí mostrando son distintos estudios que se han realizado en esto y que nos ha servido a nosotros como marco referencial para poder develar o sustentar los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación. Desde ya disponibles para cualquier consulta o en algún diálogo enriquecedor que podamos tener. Por mi parte, muchas gracias por la atención prestada a esta investigación. Muchas gracias igualmente y espero que sea de provecho los hallazgos que aportamos con el profesor García. Muchas gracias y que estén muy bien. Éxito en el Congreso.